Saludo cordial. Somos Pablo César Urbano Mantilla y quien les habla Liliana del Rosario Montes Hernández. Presentamos ante ustedes la tercera entrega de nuestro proyecto de investigación en la cual se abordará pues la metodología y los resultados obtenidos dentro del marco de la asignatura Entornos Virtuales de Aprendizaje desde la unidad 4, Recursos e Instalaciones, dirigida por la doctora Flor María Gaitán Moreno en este doctorado en educación de la Universidad UTED. El objetivo general de nuestra propuesta es investigar qué características pedagógicas, entendidas como rol docente, secuencia didáctica, diseño instruccional, materiales, actividades, mecanismos de evaluación y pues tecnológicas comprendidas como espacios de conocimiento, contenidos informativos, herramientas de distribución, medios de contacto, espacios de asesoría, de simulación o ejercicios de gestión, pues requieren un EVA para fortalecer el uso comprensivo del conocimiento científico en torno al proceso de nutrición de estudiantes de grado sexto de básica secundaria de la sede Pablo VI, Colegio Jaime Garzón de la ciudad de San José de Cúcuta, Colombia, en el presente ciclo escolar 2026. El objetivo general de la investigación, pues, es importante porque no busca únicamente que los estudiantes memoricen conceptos como la nutrición autótrofa, nutrición heterótrofa, fotosíntesis o cadenas alimentarias. Lo que se pretende aquí es que con esta herramienta los estudiantes comprendan estos conceptos, los relacionen con fenómenos reales y puedan explicar cómo los seres vivos obtienen energía, cómo se alimentan y cómo interactúan con el ambiente. Desde la teoría del trabajo, este objetivo pues se fundamenta en tres enfoques, principalmente el constructivista, el aprendizaje significativo y el conectivismo. El constructivismo pues permite entender que el estudiante pues construya, ¿cierto?, su conocimiento a partir pues de su propia experiencia, la participación y la interacción con los contenidos eh, nuevos, que el aprendizaje sea significativo, pues plantea que estos nuevos conocimientos que se están construyendo o que se están aprendiendo, pues deben conectarse con los saberes previos del estudiante y que sea real, plausible y que tenga una importancia para el estudiante. El conectivismo pues resalta la importancia de aprender mediante redes, mediante recursos digitales, la interacción y el acceso a información en entornos tecnológicos. Por eso, pues, el EVA se propone como una estrategia para que los estudiantes aprendan, eh, aprendan ciencias de una forma más dinámica, más visual, más participativa, más interactiva y más contextualizada. Aquí presentamos pues el diseño metodológico de la investigación. El enfoque utilizado fue cuantitativo porque se recolectaron datos mediante un cuestionario aplicado a estudiantes y luego se analizaron las respuestas obtenidas a través de frecuencias, porcentajes y gráficos. El alcance fue descriptivo, ya que el propósito no era comprobar una hipótesis experimental, sino describir las características pedagógicas, tecnológicas y psicopedagógicas que debe tener un entorno virtual de aprendizaje para responder a las necesidades de los estudiantes. Los sujetos de estudio fueron estudiantes de grado sexto de la sede Pablo VI, del Colegio Jaime Garzón de la ciudad de San José de Cúcuta, Colombia. Son estudiantes que tienen edades entre los 10 y los 13 años, pertenecen a un contexto urbano, a un estrato socioeconómico entre 1 y 2. Un aspecto importante que hay que mencionar acá es que los estudiantes pues tienen experiencia con respecto a recursos tecnológicos, ¿sí? Al uso de celular, de tabletas, pero principalmente desde la parte del entretenimiento. Es decir, ellos son pues buenísimos en los videojuegos, en las redes sociales, usan plataformas de video, de
de música, pero pues no tienen una experiencia real en el uso de plataformas educativas. La institución pues cuenta con la plataforma institucional OBI, ¿sí? Pero someramente esta plataforma se usa es para enviar como mensajes de texto a tanto estudiantes como padres de familia, pues para dar indicaciones generales de alguna actividad extracurricular o de alguna actividad o tarea o compromiso que proponga el docente para que ellos revisen pues sus calificaciones, sus reportes de inasistencia y para que pues observen las guías de trabajo que se desarrollan, pero no hay una experiencia real con la plataforma. La población total de estudio fueron 35 estudiantes, la muestra seleccionada fueron 17 estudiantes. La técnica de recolección de información, pues ya como lo mencioné anteriormente, fue el cuestionario, el cual permitió conocer pues las preferencias, las necesidades, las percepciones de los estudiantes frente al diseño de un entorno virtual de aprendizaje para ciencias naturales. Este cuestionario fue construido con base a tres teorías: el constructivismo, el aprendizaje significativo y el conectivismo. Para la construcción del cuestionario se tuvo en cuenta pues los objetivos específicos de la investigación. Las preguntas pues fueron diseñadas para identificar qué características pedagógicas, como ya les anteriormente, características pedagógicas, tecnológicas y psicopedagógicas, pues debería tener un entorno virtual de aprendizaje. Primero se elaboraron preguntas relacionadas con el rol docente, la organización pues, de las actividades, el desarrollo en secuencia didáctica, el diseño instruccional, los materiales digitales, las formas de evaluación y los recursos que más motivan a los estudiantes. Después, pues el instrumento fue sometido a un proceso de validación por expertos. Los expertos, pues fueron dos docentes del Colegio Jaime Garzón, doctores en educación, y los cuales nos brindaron pues el apoyo en cuanto a la revisión de la claridad, de la coherencia, de la pertinencia, de la relevancia de las preguntas. Lo que significa pues que analizaron si cada pregunta pues era comprensible para los estudiantes, para el grado en el que estaban, si estaba relacionada pues con los objetivos de la investigación y si realmente permitía obtener información útil para el diseño del entorno virtual de aprendizaje. Posterior a su validación, pues se aplicó una prueba pilota. Aquí hay que decir que pues a los expertos como son compañeros del colegio, pues se les pidió el favor a través de la plataforma institucional, también de manera personal, y pues ellos accedieron a revisar el documento. Les decía que pues posterior a este cuestionario se aplicó, fue una prueba piloto con estudiantes de grado sexto. Esta prueba pues permitió verificar si los estudiantes comprendían las preguntas, si las opciones de respuestas eran adecuadas y si el cuestionario funcionaba correctamente. Este proceso pues fue importante porque permitió ajustar el instrumento antes de su aplicación definitiva. Aquí también hay que aclarar que pues la prueba piloto se aplicó eh, a cierta cantidad de estudiantes, a 17 estudiantes, para verificar pues la claridad y la comprensión de las preguntas, ¿no? En cuanto al cuestionario, pues primero se envió el enlace, como ya lo dije, a través de la plataforma institucional. El enlace de Google se envió a través de la plataforma institucional en horas de clases de biología. Fuimos a la sala de informática. El cuestionario fue aplicado de manera digital. Para ello, pues los estudiantes ingresaron con su correo institucional, recibieron pues las orientaciones antes de responder las preguntas. Este paso fue importante porque algunos estudiantes no tienen pues mucha experiencia con plataformas educativas. Por lo tanto, pues era necesario guiarlos para que comprendieran cómo ingresar, cómo leer las preguntas, cómo seleccionar sus respuestas. La aplicación digital facilitó el proceso porque permitió recoger la información de manera ordenada, rápida. Además, el uso de una herramienta digital fue coherente con el tema de investigación, ya que el proyecto pues busca precisar
fortalecer el aprendizaje mediante recursos tecnológicos. Durante la aplicación, los estudiantes pues, respondieron a las preguntas, de acuerdo pues a sus preferencias para aprender en ciencias naturales en un entorno virtual de aprendizaje. Se indagó también sobre el tipo de ayuda que esperan recibir del docente, los materiales digitales que prefieren, las actividades que les resultan pues más motivadoras, la manera como desean ser evaluados y los recursos que consideran más útiles para comprender la nutrición en los seres vivos y pues para desarrollar su proceso educativo. Aquí la prueba se aplicó en la jornada de la mañana, ¿no? Dentro de la institución educativa. Bueno, la aplicación del cuestionario, como ya lo mencioné anteriormente, se realizó dentro de la institución, en la sala informática del colegio, el viernes 15 de mayo a las 8 de la mañana a los estudiantes de grado sexto, después de que hubiese sido validado por los expertos, usando pues el correo institucional y en la plataforma institucional OBI del colegio, ¿no? Después de aplicar el cuestionario, se realizó el proceso de tabulación y análisis de la información. Para este proceso se utilizó Google Forms porque pues esta herramienta permite organizar automáticamente las respuestas de los estudiantes. Google Forms generó tablas de frecuencia, porcentajes y gráficas para cada una de las preguntas formuladas. Luego, los resultados fueron revisados y organizados con el fin de identificar tendencias, preferencias, percepciones de los estudiantes. El análisis permitió observar y organizar pues las características que debe o debería tener el EVA desde las tres dimensiones principales, la pedagógica, la tecnológica y la psicopedagógica. También pues permitió relacionar los resultados con los objetivos de la investigación. El análisis fue descriptivo e interpretativo, es decir, no solo se miraron los porcentajes, sino que también se interpretó qué significaban estos resultados para el diseño del EVA que nos podía aportar. Por ejemplo, pues si los estudiantes preferían actividades visuales, juegos o videos, eso indica pues que el EVA muy probablemente debe incluir este tipo de recursos interactivos y materiales gráficos pues para facilitar la comprensión de los temas científicos. Entonces por eso la aplicación de este cuestionario fue muy valiosa porque nos da los indicios o las bases de cómo debe ser diseñado el EVA, cómo debe ser la secuencia didáctica planteada y cómo deben ser los recursos, las herramientas a implementar y cómo deben de llevarse a cabo pues el proceso no solamente cognitivo de desarrollo del concepto o del tema propuesto, sino también del proceso evaluativo de los estudiantes para que se vuelva sistemático, continuo y que haya buenos resultados al final de la aplicación del EVA. Proceso de aplicación del cuestionario. El cuestionario se realizó de manera digital. Los estudiantes ingresaron con su correo institucional, recibieron las orientaciones correspondientes por parte del docente. Este paso fue importante porque algunos estudiantes no tenían mucha experiencia con las plataformas educativas. Era necesario guiarlos para que comprendieran cómo ingresar, cómo leer las preguntas, cómo seleccionar las respuestas. La aplicación digital facilitó el proceso porque permitió recoger la información de manera organizada, rápida, y además el uso de la herramienta digital fue coherente con el tema de investigación, ya que el proceso buscaba precisamente fortalecer el aprendizaje mediante recursos tecnológicos. Durante la aplicación los estudiantes respondieron preguntas relacionadas con las preferencias para aprender ciencias naturales en un entorno virtual de aprendizaje. Se indagó sobre el tipo de ayuda, qué esperaban del docente, los materiales digitales que prefieren, las actividades que resultan más motivadoras, la manera como desean ser evaluados y los recursos que consideran más útiles para comprender la nutrición de los seres vivos. Resultados. Características tecnológicas del entorno virtual de aprendizaje EVA.
En esta diapositiva se aborda el segundo objetivo específico, determinar las características tecnológicas que requiere el EVA. Aquí se analizaron aspectos como los espacios de conocimiento, los contenidos informáticos, las herramientas de distribución, los medios de contacto, los espacios de asesoría, las simulaciones, los ejercicios y la gestión de actividades. Los resultados muestran que los estudiantes necesitan un EVA sencillo, claro, visual e interactivo. Esto significa que la plataforma debe ser fácil de usar, con instrucciones comprensibles y actividades organizadas. Los contenidos deben presentarse mediante videos, imágenes, esquemas, juegos, simulaciones y actividades prácticas. En el caso que nos concierne, que es la nutrición de los seres vivos, los estudiantes pueden comprender mejor si observan imágenes de plantas, animales, cadenas alimenticias, procesos de fotosíntesis y respiración celular. También es importante incluir herramientas de comunicación con el docente, como mensajes, comentarios o espacios para preguntas. Esto permite que el estudiante no se sienta solo durante todo el proceso virtual. Desde el conectivismo, estos espacios de interacción son fundamentales, porque el aprendizaje se construye a partir de redes, comunicación y acceso a recursos digitales. Además, los estudiantes valoran la retroalimentación constante. Esto quiere decir que el entorno virtual de aprendizaje permite que el docente revise, oriente y responda oportunamente a las dudas o las actividades de los estudiantes. Por lo tanto, tecnológicamente el EVA debe incluir contenidos visuales, actividades interactivas, comunicación docente-estudiante, espacios de asesoría y una estructura sencilla de navegación. También aquí se aborda el segundo objetivo relacionado con las competencias y aprendizajes deseados. La competencia principal que busca es fortalecer el uso comprensivo del conocimiento científico. Esta competencia implica que el estudiante no solo recuerde información, sino que sea capaz de comprenderla, interpretarla y aplicarla en su contexto. En este proyecto el aprendizaje se centra en la nutrición de los seres vivos. Los estudiantes deben comprender conceptos como nutrición autótrofa, nutrición heterótrofa, fotosíntesis, respiración celular, productores, consumidores, cadena alimenticia, materia y energía. Además, deben desarrollar habilidades como observar fenómenos biológicos, comparar procesos, analizar información y resolver preguntas y comunicar conclusiones. El entorno virtual de aprendizaje debe favorecer estos aprendizajes mediante actividades que conecten la teoría con situaciones reales. Por ejemplo, una actividad podría pedir que el estudiante explique por qué las plantas producen su propio alimento o que analice una cadena alimenticia en su entorno. Desde el aprendizaje significativo esto es fundamental porque el estudiante comprende mejor cuando relaciona el contenido escolar con su realidad. Por tanto, el entorno virtual de aprendizaje no debe limitarse única y exclusivamente a presentar información, sino que debe promover la comprensión, análisis, explicación y aplicación del conocimiento científico. Siguiendo con los resultados, características psicopedagógicas. En esta diapositiva se presentan los resultados relacionados con las características psicopedagógicas de los estudiantes. Los resultados muestran que los estudiantes presentan mayor motivación hacia las actividades dinámicas, visuales e interactivas, mediadas por recursos digitales. Esto significa que aprenden mejor cuando las actividades no son solamente de lectura o de copiar o transcribir guías, sino cuando incluyen imágenes, juegos, videos, participación y exploración. También se identificó que los estudiantes prefieren el aprendizaje colaborativo, es decir, les gusta aprender con sus propios compañeros, compartir ideas, resolver actividades grupales y participar en experiencias colectivas. A nivel emocional, los estudiantes muestran mayor confianza cuando trabajan con juegos educativos, actividades grupales y herramientas digitales. Esto es muy importante
porque la motivación y la confianza influyen directamente en la participación y en el aprendizaje. Cuando un estudiante se siente seguro, participa más, pregunta más, se involucra mejor en las actividades. Además, también se observó predominio por el estilo de aprendizajes visuales, participativos y prácticos. Por esta razón, el entorno virtual de aprendizaje debe incluir material gráfico, actividades interactivas, ejercicios prácticos, juegos y espacios de retroalimentación. Desde la teoría constructivista, esto permite que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje. Desde el aprendizaje significativo, permite conectar los contenidos con experiencias cercanas. Y desde el conectivismo, permite aprender mediante recursos digitales y colaboración. Siguiendo con los resultados, encontramos las estrategias de enseñanza-aprendizaje. En esta diapositiva se presentan los resultados relacionados con las estrategias de enseñanza-aprendizaje más adecuadas para las necesidades educativas de los estudiantes. Los estudiantes manifestaron preferencia por las actividades prácticas, interactivas, colaborativas, apoyadas en herramientas digitales. Esto significa que las estrategias más adecuadas no deben ser solamente explicativas, sino activas. Entre las estrategias que podemos incluir en el entorno virtual de aprendizaje se encuentran los juegos educativos, las simulaciones, los videos interactivos, los cuestionarios digitales, los mapas conceptuales, las actividades grupales y los ejercicios contextualizados. Por ejemplo, para enseñar la nutrición de los seres vivos, el entorno virtual de aprendizaje debe incluir una simulación sobre la fotosíntesis, un video explicativo sobre la respiración celular o una actividad colaborativa donde los estudiantes construyan una cadena alimenticia. Estas estrategias permiten que el estudiante observe, compare, relacione y explique. También favorece la retroalimentación porque el docente puede revisar el proceso y orientar al estudiante cuando presenta algún tipo de dificultad. Desde la teoría del trabajo, estas estrategias se relacionan con el constructivismo porque el estudiante aprende haciendo, con el aprendizaje significativo porque conecta los contenidos con los conocimientos previos y con el conectivismo porque usa los recursos digitales e interacción en la red. Por tanto, las estrategias de enseñanza-aprendizaje deben ser activas, visuales, colaborativas y contextualizadas. Conclusiones. Como conclusión general, se puede afirmar que el diseño de un entorno virtual de aprendizaje es una alternativa pertinente para fortalecer el aprendizaje en las ciencias naturales en estudiantes de sexto grado. Los resultados muestran que el rol del docente debe ser principalmente de orientador. Esto quiere decir que el docente debe acompañar el proceso, guiar las actividades, resolver dudas y ofrecer retroalimentación. También se concluye que el entorno virtual de aprendizaje debe contener actividades explicadas paso a paso, porque los estudiantes necesitan claridad para avanzar en el entorno virtual. En cuanto a las competencias, el EVA debe fortalecer el uso comprensivo del conocimiento científico, especialmente en la comprensión, interpretación y explicación del proceso de nutrición de los seres vivos. Desde el aspecto psicopedagógico, se concluye que los estudiantes tienen mayor motivación hacia las actividades dinámicas, visuales e interactivas, mediadas por recursos digitales. Finalmente, las estrategias de enseñanza-aprendizaje deben ser prácticas, colaborativas e interactivas. En conclusión, el EVA debe responder a las necesidades reales de los estudiantes, promover la participación activa y fortalecer la comprensión de los contenidos científicos mediante el uso de recursos digitales. Para finalizar, podemos decir que esta investigación permitió reconocer la importancia de integrar la tecnología en los procesos educativos de manera pedagógica y no solamente instrumental,
Un entorno virtual de aprendizaje no debe entenderse solo como una plataforma donde pues se suben videos, sino como un espacio diseñado con una intención educativa. Debe permitir que el estudiante explore, participe, interactúe, reciba orientación y construya conocimiento. En el caso de las ciencias naturales, el EVA puede convertirse en una herramienta muy valiosa para explicar fenómenos, representar procesos biológicos, acercar el conocimiento científico a la realidad del estudiante para que sea más comprensible. Por eso, pues esta propuesta busca fortalecer la comprensión de la nutrición de los seres vivos mediante pues, recursos digitales, actividades visuales, estrategias colaborativas y acompañamiento docente para que esto sea una experiencia enriquecedora y sobre todo significativa para el estudiante. Muchas gracias por su atención. Quedamos atentos pues a sus aportes y a sus sugerencias.